Muchachos y muchachas, señoras y señores, como bien sabemos, Joan Laporta, que es el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, ha tenido dos mandatos en el club azulgrana, que fue empezando el siglo, y el otro, que es desde el 2022 o 2021 aproximadamente, hasta ahorita que sigue estando. Sabemos que este presidente, pues, ha sacado al Barça de la quiebra, de lo mal que ha estado el Barça económicamente ya dos veces. Es decir, yo creo que eso automáticamente lo convierte en el mejor presidente que tuvo el Fútbol Club Barcelona en su historia. Es una locura que Joan Laporta en dos mandatos haya podido hacer locuras con el Barcelona, más que todo en el segundo mandato, que fue el que yo viví, trayendo jugadores como Lewandowski, como Christensen, entre otros más, muchos jugadores interesantes que han sido muy importantes para el club. Sumándole a eso que le ha rebajado el Barcelona la deuda que tenía el Barcelona, gracias al presidente Josep María Bartomeu, le ha hecho rebajar, ha hecho que el Barça pues tenga un poco más de dinero para hacer fichajes, aún todavía que no ha podido recuperarlo del todo, pero claramente esto es un proceso que lleva muchos años. Pero igualmente se valora mucho el trabajo que ha tenido Joan Laporta para el Barcelona. Y bueno, vamos a ver un video ahora que explica el cómo Joan Laporta pudo resucitar al Barça, traerlo de las cenizas a la gloria dos veces ya. Vamos al video. Bueno, vamos a ver el video. Arrancamos. En el fútbol hay quienes nacen para brillar bajo los reflectores y otros que se forjan en la adversidad. En marzo de 2021, el Fútbol Club Barcelona, el coloso que alguna vez dominó Europa, estaba al borde del abismo. Sus finanzas eran un desastre. Más de 1.300 Y sí, recordemos que Messi se fue del Barcelona debido a la deuda que tenía el Barcelona con los más de 1.300 millones de euros que dice acá. Y debido a eso, pues Joan Laporta no pudo renovar a Messi y tuvo que dejar que se vaya Messi libre ya que finalizaba el contrato y no tenía la capacidad el Barcelona de renovar el contrato tan millonario que tenía Messi y por ende el mejor jugador en la historia del Fútbol Club Barcelona pues se fue debido a esto. millones de dólares en deudas. Los salarios asfixiaban al club. La UEFA vigilaba de cerca. La liga apretaba el cinturón. Y el hombre que había sido el alma del equipo, el mejor jugador de su historia, Y de hecho estaba acá a lo dice, punto de marcharse. Messi. El Camp Nou, en un templo de pasión, estaba mudo. Los aficionados desencantados, la directiva un caos de culpas y sillas vacías. Esto no era un club, era un naufragio, un eco de glorias pasadas. Y entonces él regresó, no con la capa de un héroe, sino con la determinación de quien conoce el fuego y no. Y bueno, no olvidemos que en la campaña presidencial de Joan Laporta, él prometía hacer que Messi no se vaya del club. Algo que al final no ocurrió, pero fue lo mejor para el club, tanto económica como deportivamente, ya que aprendieron a cómo jugar sin él. Y lo han hecho. Pero, como digo, recordemos que una de sus promesas en su campaña fue hacer que Lionel Messi no se vaya del club. No le teme. Joan Laporta volvió al sillón presidencial del Barcelona, más curtido, más astuto, con la claridad de quien ya ha enfrentado tormentas. No traía promesas vacías ni cheques en blanco, traía una certeza. Lo había hecho antes. En 2003 había tomado un club perdido y lo convirtió en un faro del fútbol mundial. Miren, lo agarró el primer mandato de Laporta, que fue en 2003. Un Barcelona que venía de, no, de que ganó la Champions en el Madrid. Creo que no había clasificado a la Champions en ese año. Y en 2003 agarró Joan Laporta del Barcelona. Y en 2006 ya el Barcelona quedó campeón de Champions. O sea, se nota la mano que tuvo Joan Laporta en este equipo para resurgirlo. Y eso fue en 2003. Ahora en 2021 volvió a hacerlo. Y bueno, ahora han pasado 4 años, pero hemos estado muy cerca de la Champions y hemos mejorado un montón con él. Ahora en 2021 el desafío era aún mayor. Pero Laporta no es de los que huyen. Entró al incendio con una visión, un plan y una convicción inquebrantable.
El Barcelona no iba a morir bajo su mando. Esta es la historia de cómo Joan Laporta resucitó al Fútbol Club Barcelona, no una, sino 2 veces. Un relato de audacia, sacrificios y decisiones que cambiaron el rumbo de un gigante. Prepárate, porque esto no es solo fútbol, es una épica de resistencia y renacimiento. Antes de enfrentarse al caos financiero de 2021, Laporta ya había demostrado su magia. En 2003 el Barcelona era un equipo sin rumbo. El Real Madrid reinaba en España, acaparando títulos y portadas. Los culés llevaban 4 años sin un trofeo importante. La afición estaba cansada, la moral por los suelos. Laporta, una Imagínate, 4 años sin un título. Es una locura. 4 años, con 4 años seguidos de nadaplete. Y que llegue yo en la puerta y 3 años después ya ganen la Champions, es una locura. abogado de profesión, no era el candidato favorito. No tenía el pedigrí de los grandes nombres, pero sí algo más poderoso, carisma y una visión. Prometió devolverle al club su grandeza y aunque su apuesta por fichar a David Beckham no se concretó, encendió una chispa en la ciudad. Ganó las elecciones contra todo pronóstico. Desde el primer día, su energía transformó el ambiente. Contrató a Frank Rijkaard, un técnico con ideas frescas, y trajo a Ronaldinho, el brasileño cuya sonrisa Pues, primera temporada de Joan Laporta y nada más y nada menos, mira lo que trajo. Frank Rijkaard, que fue el entrenador que le dio la segunda Champions al Barça, la Champions del 2006, y trajo a nada más y nada menos que la sonrisa del fútbol, a Ronaldinho Gaucho. Lo trajo en su primer año de mandato. Y bueno, todos sabemos cómo finalizó esta historia. y magia con el balón devolvieron la alegría al Camp Nou. No solo reconstruyó un equipo, forjó una identidad. El Barcelona dejó de ser un club para convertirse en un símbolo de creatividad y orgullo. Mira ese equipo. Víctor Valdés en el arco, Silviño por la izquierda, Belletti por la derecha, Oleguer y Puyol la dupla central, Rafa Márquez de 5, Xavi y Deco mediocampistas, Ronaldinho y Juli por los extremos y Eto'o de delantero. Un equipo, se nota la reconstrucción acá de Joan Laporta. Tiene un crack mínimo por cada línea. Puyol, Xavi, Ronaldinho y Eto'o, nada más. Es una locura, o sea, nada más con eso es una locura. Tremendo lo que pudo hacer Laporta sacándolos de ese vacío que estaba el Barça. Y en 2005-2006 pues ganaron la Champions, como repito. El Barcelona dejó de ser un club para convertirse en un símbolo de creatividad y orgullo catalán. Pero para 2008 el ciclo de Ronaldinho se apagaba. Rijkaard había dado lo mejor de sí y el equipo necesitaba un nuevo rumbo. Aquí es donde Laporta dio su golpe maestro. Mientras muchos esperaban un entrenador de renombre, él apostó por un desconocido, Pep Guardiola, un exjugador de Bueno, esto yo sí no lo sabía. Yo no estaba enterado, o sea, lo suponía, pero no estaba totalmente seguro de que Joan Laporta fue el presidente del Barça en el sextete. Joan Laporta que fue el presidente del Barça que trajo a Guardiola, a Guardiola que directamente es el mejor entrenador de la historia. Lo trajo Joan Laporta. Y primer año sextete. Qué visión. del Qué club sin visión. experiencia en la élite. Fue un riesgo, una locura para algunos, pero Laporta vio algo que otros no. Un hombre que entendía el alma del Barcelona. Guardiola no solo formó un equipo, creó una sinfonía. Con Xavi, Iniesta y un joven Lionel Messi como estandartes, transformó el fútbol. En 4 años ganaron 3 ligas, 2 Champions, 2 mundiales de clubes y un total de 14 trofeos. 14 trofeos en 4 años. Cabe recalcar que ganaron 6 en uno. Ganaron la Liga y la Champions en 2011. Ganaron la Liga y la Copa en 2010. Me imagino las Supercopas, todo eso, los Mundial de Clubes, es una locura. Es una locura como en 4 años nada más Josep Guardiola hizo del Barça el mejor equipo de la historia, directamente. Claramente como equipo, el mejor equipo en la historia, que fue el Barça 2009. Y en 4 años, haciendo que primeramente Lionel Messi, que eso fue su mejor jugador, gane el Balón de Oro y ganando 14 títulos en 4 años. Es una locura, 14 títulos en 4 años. No se valora lo suficiente, pero es una locura. Pero más allá de los títulos, redefinieron el deporte. El tiki-taka no era solo un estilo, era una filosofía, una obra de arte implacable. Ese éxito no habría existido sin la audacia de Laporta.
Su decisión de confiar en Guardiola fue más que valiente, fue visionaria. Cuando dejó la presidencia en 2010, el O sea, Joan Laporta estuvo en el Barça de 2003 a 2010. En ese lapso hubo dos Champions. En ese lapso debutó el mejor jugador de la historia. En ese lapso debutó el mejor entrenador de la historia. Una locura lo que hizo Joan Laporta con el Barça en solo 7 años. Lo devolvió, no lo devolvió. Le dio por primera vez al Barcelona la grandeza que merecía el equipo. Es una locura que solo en 7 años tú seas tan influyente para un equipo y aún así casi nadie lo ve. Barcelona No estaba muchos en lo la dicen. cima. Era admirado, temido, imitado. Pero la gloria es frágil y los cimientos que parecían sólidos comenzaron a resquebrajarse. Tras su salida, el club cambió de manos. Primero Sandro Rosell, luego Josep María Sandro Rosell, que estuvo de 2011 a 2015, creo. Y Bartomeu. el traidor, el mercenario, el ladrón, Bartomeu, que fue el tipo que llevó al Barça a la ruina directamente. Fue él el responsable de que el Barcelona esté actualmente con tanta deuda. Sandro Rosell también pasó sin pena ni gloria, trajo a Neymar, trajo, bueno, a Alexis Sánchez, por ejemplo. Y Bartomeu que lo que hizo fue desperdiciar la plata. Casualmente en su primer año ganaron el Al triplete, pero principio todo parecía ir bien. Llegaron Neymar y Suárez y el tridente MSN deslumbró al mundo. Los trofeos seguían llegando, pero bajo la superficie los problemas crecían. La directiva perdió el rumbo. Los fichajes se volvieron costosos y erráticos. La salida de Neymar en 2017 fue un golpe. un fichaje costoso y errático, Arda Turán. El tipo costó creo que más de 60 millones del Atlético, la rompía toda y en el Barça no encajó nunca. ¿Y por qué fue? Por su posición. Su posición no encajaba en el Barça y aún así lo quisieron comprar porque sí. Y es lo que hizo muy mal Bartomeu durante toda su estadía. Y los millones de su traspaso se dilapidaron en jugadores que no dieron. Miren, Neymar Jr., que se fue del Barça por 222 millones y en su reemplazo Bartomeu que trajo a Dembélé, Paulinho, Deulofeu y Semedo. De los cuatro, el que mejor rindió y en solo una temporada fue Paulinho. O sea, solo jugó una temporada y fue el que mejor rindió. Dembélé lo hizo, pero finalizando su contrato, así que La talla. qué El mal gasto en salarios invertido. se Qué disparó. mal Con el invertido. contrato de Messi, Los salarios es un tema muy delicado en que ocurrió en este Barcelona. Los salarios eran muy elevados, existían las vacas sagradas, que eran los jugadores más veteranos, más importantes del equipo, y si no les pagaban un montón bastante, ellos se sentían inconformes. ¿Por qué? Porque Bartomeu los malacostumbró a esto, a sobrepagarles los salarios. Messi creo que llegó a cobrar hasta 200 millones neto. Eh, fue una locura, fue una locura. como el mayor peso. Cuando la pandemia golpeó en 2020, el castillo de naipes colapsó. Sin ingresos, sin público, el Barcelona quedó expuesto. Una deuda de 1.300 millones, restricciones de la liga y un vestuario fracturado. Messi, el ídolo, pidió salir. Bartomeu se negó, pero el daño estaba hecho. Los escándalos se multiplicaron, documentos filtrados, una directiva en crisis. En octubre de 2020, Bartomeu dimitió bajo presión. Octubre de 2020, Josep María Bartomeu, después de aproximadamente 5 años siendo presidente del Barcelona, dimite. Por fin lo hace. Lo hizo. Dimitió Bartomeu, que fue la ruina directamente del Barça. Gracias a Dios que lo hizo. Dejando un club en ruinas, y en medio de ese caos, Joan Laporta observaba desde las sombras. Había visto suficiente. El club que había elevado al cielo estaba en el suelo. Era hora de volver. El 7 de marzo de 2021, Laporta ganó las elecciones nuevamente. No prometió estrellas ni milagros, solo una cosa. Lo hice antes y lo haré de nuevo. El Barcelona ardía, pero él estaba listo para apagar las llamas. Esto es solo el comienzo de una historia épica. ¿Cómo logró Laporta salvar al Barcelona de su peor crisis? Quédate con nosotros, porque en la próxima parte te contaremos cómo enfrentó la pérdida de Messi y tomó decisiones que cambiaron todo. Bueno, Joan Laporta, que toma el cargo en el Barça,
el 7 de marzo de 2021, luego de unos 5 meses que dimitió Bartomeu, y lo toma un Barça en ruinas, un Barça con una deuda de más de 1.300 millones de euros, un Barça con un Messi que quería salir, que quería irse, un Barça con fichajes, con el sueldo sobrepagado, un Barça que tenía a jugadores que no hacían absolutamente nada y aún así les pagaban un sueldo exagerado, como Dembélé, como Griezmann, como Coutinho. Agarró un Barça en ruinas literalmente y veamos cómo es que Joan Laporta logró resurgir a este equipo. En el verano de 2021, el Fútbol Club Barcelona no era solo un club en crisis, era un campo de batalla. Las deudas aplastaban cualquier esperanza. La liga imponía reglas estrictas y el Camp Nou, sin su rugido habitual, parecía un mausoleo. Pero el golpe más duro aún resonaba. Lionel Messi, el corazón del Barcelona, estaba a punto de irse. Para los culés, esto no era solo perder a un jugador, era como despedir a un dios. Y en el centro de esta tormenta estaba Joan Laporta, el hombre que había prometido salvar al club, pero ahora enfrentaba una decisión imposible. ¿Cómo reconstruyes un imperio sin su pilar más fuerte? La respuesta no estaba en las promesas, sino en la valentía. Esta es la historia de cómo Laporta apostó todo para devolverle la vida al Barcelona. Cuando Laporta asumió la presidencia en marzo de 2021, había una esperanza que unía a todos. Messi se quedaría. Los aficionados lo creían, los jugadores lo deseaban, incluso el propio Messi parecía dispuesto a firmar un nuevo contrato con un salario reducido para quedarse en el club que lo vio nacer. Laporta trabajó sin descanso, negociando en las sombras, moviendo piezas para hacer posible lo imposible. Pero los números no mienten. La liga, con sus límites salariales implacables, puso un muro. Las pérdidas del club, agravadas por la pandemia, habían reducido el tope salarial a un nivel crítico. Ni siquiera con los recortes propuestos por Messi, el Barcelona podía registrar su contrato. El 8 de agosto de 2021, el mundo del fútbol se detuvo. Lionel Messi, con lágrimas en Una fecha muy recordada en el mundo del barcelonismo, en el mundo del fútbol en sí. Lionel Messi deja el club de su vida, el Barcelona, debido a dinero, porque no pudo renovar su contrato, se fue libre, no pudo renovar su contrato, te recortaba el sueldo inclusive, pero aún así él no le alcanzaba al Barcelona para poder firmar a Leo Messi. Muy triste este día para el barcelonismo que cada año se recuerda. los ojos, dijo adiós al Barcelona. No hubo cánticos ni banderas ondeando, solo silencio, roto por el llanto de los hinchas. Niños, adultos, periodistas, todos compartían el mismo dolor. No era solo el fin de un contrato, era el cierre de una era que había definido al club. Para muchos, Laporta había fallado. Bueno, ese día pues, como dice, se paralizó el barcelonismo, se paralizó el mundo del fútbol, Lionel Messi dejando el Barça, y muchos lo lloraron, muchos lo sufrieron, me incluyo. Es muy fuerte ver a tu ídolo que te criaste viéndolo toda tu vida en el Barcelona, ver cómo se va y no volverá más, al menos eso parece. Lo acusaron de traicionar al ídolo, de no hacer lo suficiente, pero él No, y lo que hizo Joan Laporta es de una persona valiente que sabe lo que tiene que hacer. Porque dejar ir a tu mejor jugador, a tu estrella, a Messi, sabiendo lo que es Messi, dejándolo ir para salvar el club, eso demuestra que tienes valores, sabes que ningún jugador, ninguna persona está por encima del club y lo tienes muy claro. Y así fue, Joan Laporta salió Messi y poco a poco el Barcelona fue sabía la reconstruyéndose. verdad, mantener a Messi habría sido hipotecar el futuro. Habría significado más deudas, más restricciones, un club al borde del colapso total. Laporta eligió el camino difícil, puso al Barcelona por encima de su leyenda más grande. Ese momento marcó un antes y un después. Sin Messi, el club no tenía un equipo, tenía cenizas. Pero Laporta no se quedó mirando el fuego, comenzó a reconstruir y lo hizo con una estrategia que pocos entendieron al principio. Llamó sus movimientos palancas económicas. Para algunos era un golpe de Las famosas palancas que tanto madridista se nos burlaba de eso, ¿no? genialidad, para otros una jugada peligrosa. En lugar de solo recortar salarios o renegociar contratos, Laporta tomó una decisión radical: vender partes del club para sobrevivir. Cedió el 49% de Barça Studios, la productora audiovisual del club. Imagínate.
vendió el 50%, o sea, la mitad del Barça Studio, que es la promotora, se puede decir, o los que se encargan de difundir el club. Lo vendió el 50% y es lo que le tocaba, porque si no hacía eso, el Barça se venía abajo, se venía abajo, se venía abajo. Y hizo eso y poco a poco el Barcelona vuelve. Entregó una porción de los derechos televisivos futuros a Sixth Street, un fondo de inversión. Otros activos comerciales fueron negociados a cambio de dinero inmediato. Los críticos no tardaron en alzar la voz. Estás vendiendo el alma del club, decían. Esto no es sostenible, es una locura. Pero Laporta no titubeó. En pocos meses, más de 600 millones de euros ingresaron a las arcas del club. La hemorragia financiera 600 millones de euros ingresaron al club gracias a estos movimientos de Laporta que vendió estas partes del club a un grupo de inversores, ¿no? Y le salió muy bien al final. se detuvo. Las puertas del mercado de fichajes, cerradas por las crisis, volvieron a abrirse. Y entonces Laporta actuó con velocidad. Llegaron Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Andreas Christensen y Frank Kessié. Ese mercado fue histórico. Aún lo recuerdo. Lewandowski, Rafinha, Koundé, Christensen, Kessie. Fue una locura este mercado de fichajes y inclusive en esa misma temporada debuta quien más y no, Lamine Yamal. Pero fue una locura ese mercado que al final le salió muy bien al Barcelona. Todos los cinco rindieron. Fue una locura. Fue una ventana de transferencias ambiciosa, algo impensable para un club que, según todos, estaba en bancarrota. Cada fichaje era una apuesta, cada presentación un desafío al escepticismo. Pero funcionó. De repente el Barcelona volvió a rugir. La plantilla se revitalizó. Temporada 2023-2024, la plantilla del Barça, después de 2 años ya del mandato de Joan Laporta. Ter Stegen en el arco, Joao Cancelo y Valde por los laterales, Christensen Araujo, la dupla central, la tan recordada defensa back, que bueno, Kundera que jugaba por la derecha, Frenkie de Jong, Pedri Gundogan en el mediocampo, Rafinha, Joao Félix y Lewandowski. La delantera de este Barcelona, muy cambiada, muy optimizada y mejorada. Se notó Los la aficionados mano que de Joan habían perdido Laporta. la fe comenzaron a soñar de nuevo. La liga empezó a mirar el equipo con respeto, Europa con sorpresa. Laporta no solo estaba fichando jugadores, estaba comprando tiempo, credibilidad y un impulso que el club necesitaba desesperadamente. Pero no todo era dinero. Laporta sabía que el Barcelona no era solo un equipo, era una idea. Y para devolverle su esencia, necesitaba a alguien que hablara el idioma del club. En noviembre de 2021 llegó Xavi Hernández, no como el La temporada, creo que esa temporada, la comienza Ronald Koeman, la comienza Koeman y comienza con temporadas, resultados horrorosos, no. La temporada anterior llega Ronald Koeman, se va Ronald Koeman, gracias a un penal que Memphis Depay erra, se va Koeman e ingresa a mitad de temporada Xavi Hernández. Xavi Hernández que agarró el equipo noveno y lo acabó clasificando a Champions. Es una locura lo que hizo Xavi, creo que no se valora mucho lo que hizo, pero es un montón. Agarrar al equipo noveno en la liga con ya varias jornadas y llevarlo al Champions luego, para luego competir y para la temporada siguiente ganar la liga. Es importante lo que hizo Xavi Hernández. genio del mediocampo que había sido, sino como entrenador. Xavi, formado en la Masia, discípulo de Johan Cruyff, era más que un técnico, era un símbolo de la filosofía culé. Claramente era una persona que entiende totalmente lo que es el Barcelona, lo que es el barcelonismo y la filosofía que tiene el equipo. Como digo acá, Xavi lo agarró con 9 jornadas, noveno, noveno lo agarró el Barcelona y pues todos sabemos cómo Cuando finalizó, ¿no? asumió el cargo, el equipo estaba en el noveno puesto de la liga. El fútbol era predecible, sin chispa. Xavi no tenía un currículum lleno de títulos como entrenador, pero tenía algo más valioso, la convicción de restaurar el ADN del Barcelona. Su misión no era solo ganar, era devolver el estilo, el control, la presión alta, todo lo que había hecho grande al club. Los primeros meses fueron duros. Los resultados tardaron en llegar, pero poco a poco algo cambió. Xavi confió en los jóvenes,
Pedri, Gavi, Alejandro Valde, reorganizó a los veteranos. El equipo comenzó a escalar posiciones del noveno al cuarto lugar, luego al segundo. Para mayo de 2023, el Barcelona alzó el trofeo de la Liga, el primero sin Messi en 4 años. No fue un título cualquiera, fue una declaración. Fue la primera liga del Barça, la última había sido en el 2019, la liga que gana Messi prácticamente solo. Fue la última liga que ganó el Barcelona y luego la vuelve a ganar en 2022. Y pues se nota, repito, como digo, se notó la mano que tuvo Xavi acá, pues cómo llegó al Barcelona a ganar la Liga en 2023, luego de un año donde agarró el Barça noveno. Es una locura lo que hizo Xavi y muy bien lo que hace Laporta, teniendo visión, sabiendo que nadie más va a entender al club, más que alguien que haya vivido lo que es el barcelonismo, ¿no? El Barcelona estaba de vuelta y lo hacía con su identidad intacta. Los jóvenes Rafinha. brillaban, el sistema funcionaba y la defensa, liderada por Xavi, se convirtió en la mejor de Europa. No fue un camino limpio ni perfecto. Las palancas económicas seguían generando debate, pero Laporta había logrado lo impensable, sacar al club del abismo sin renunciar a su esencia. Cada decisión, desde dejar ir a Messi hasta apostar por Xavi, fue un riesgo calculado. Y mientras el Camp Nou volvía a vibrar, Laporta permanecía en el fondo, observando, planificando. Porque en el fútbol la gloria no espera y el Barcelona siempre exige más. La resurrección del Barcelona estaba en marcha, pero el camino aún no terminaba. ¿Cómo llevó Laporta al club a nuevas alturas con un estadio renovado y una visión audaz? El Fútbol Club A eso súmale que Joan Laporta está remodelando el Camp Nou, que probablemente para el año que viene ya lo tengamos totalmente disponible, pero a más de que lo devolvió al Barcelona a donde se merece, remodeló y optimizó y mejoró el Camp Nou, que es la casa del Barcelona. Lo que hizo Joan Laporta, pues, es demasiado loco, Barcelona en increíble. 2023 ya no era el esqueleto de un club que Joan Laporta heredó en 2021. Había vuelto a la cima de la liga, con un equipo que recuperaba su esencia y una afición que volvía a creer. Pero en el fútbol detenerse es retroceder. El Barcelona no solo necesitaba victorias, necesitaba un legado que resonara más allá de los trofeos. Joan Laporta, el arquitecto de dos resurrecciones, sabía que el trabajo no estaba terminado. Con un nuevo estadio en el horizonte, una generación de talentos emergiendo y Tremendo el una estadio como última está quedando. jugada maestra en mente, estaba listo para escribir el capítulo final de su obra. Esta es la historia de cómo Laporta no solo salvó al Barcelona, sino que lo convirtió en un titán preparado para el futuro. Tras el título de la liga Bueno, 4 años después de que Laporta agarró el mandato, en 2025 el Barcelona llegó a semi de Champions, ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Supercopa, humilló al Madrid en la temporada. Y pues, ¿qué se puede decir? Trajo a Hansi Flick, que Hansi Flick es la cabeza, la cara del Barcelona hoy en día. en 2023, el Barcelona de Xavi Hernández había recuperado su alma. El estilo culé, pases precisos, presión alta, control, estaba de vuelta. Sin embargo, la temporada 2023-2024 trajo sombras. El mediocampo, sin la presencia de Sergio Busquets, perdió Busquets, solidez. que se fue. Los resultados fueron Jordi irregulares y Alba la también se magia fue. que había deslumbrado se desvaneció. No hubo Copa del Rey, ni Champions League, ni ese brillo que el Camp Nou exige. La afición, siempre Temporada exigente, comenzó a 23-24, no ganó impacientarse. nada el Barcelona. Xavi había Se fue sin devuelto la títulos. identidad, pero el Barcelona necesitaba algo más. Consistencia, hambre, una chispa que encendiera el césped. Laporta, siempre observando, tomó nota. Xavi había construido la base, pero el club necesitaba un nuevo impulso. En un movimiento que mezcló gratitud y pragmatismo, Laporta despidió a Xavi en 2024. Fue una decisión dolorosa. Xavi no era solo un entrenador, era un símbolo, un hijo de la Masia. Pero Laporta no se dejó llevar por la nostalgia. Repito, muy valiente lo que hace Laporta. Echó a Xavi Hernández sin importar lo que digan o lo que pase. Echó a Xavi después de malos resultados, después de armarle un equipo bueno y al final Xavi que no pudo hacer gran cosa con este gran equipo. Pero aún así se infravalora un poco por cómo finalizó Xavi su etapa en el Barça. Pero lo que hizo Xavi para el Barcelona fue increíble. Cómo lo sacó campeones de liga en su primera temporada completa,
cómo los resurgió, cómo les dio un nuevo estilo al Barcelona, el mismo de siempre, pero se lo devolvió Xavi Hernández. Se agradece mucho, dejó las bases sólidas para que Hansi Flick nada más agarre el equipo y los haga ganar. Fue muy importante lo que hizo Xavi Hernández, se valora demasiado. nostalgia. Agradeció a Xavi, lo abrazó y cerró su capítulo. Luego miró hacia adelante y trajo a Hansi Flick, un técnico alemán conocido por su precisión táctica y su obsesión por los detalles. Flick no tenía raíces Hansi Flick, entrenador del Barcelona, agarra al Barcelona en la temporada 2024-2025. Se venía especulando hace algún tiempo esta decisión, hasta que al final ocurrió. Ocurrió y Hansi, que es un culé más, Hansi no dudó en venir. Hansi Flick vino al Barcelona y le está devolviendo a la grandeza, a estar en lo más alto de Europa y del mundo. Hansi Flick. en el Barcelona, pero entendía cómo potenciar su talento. No era un poeta del fútbol, era un ingeniero. Los resultados fueron inmediatos. Bajo Flick, el equipo se transformó. Jules Koundé se convirtió en un muro defensivo. Andreas Christensen recuperó su mejor versión. Fermín López mostró valentía. Pedri recuperó su brillo tras las lesiones y Lamine Yamal, un adolescente de 16 años, jugaba con la madurez de un veterano. Ahora vean, esta temporada, primera temporada de Hansi Flick, semis de Champions, Liga, Copa, humillaciones al Madrid totales. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Fermín López, Cubarsí, entre otros, se destacaron y se afianzaron en el primer equipo del club azulgrana. Pues, como digo, se nota la mano de Hansi, se nota la mano de Joan Laporta también. Esto no era una revolución, era una evolución. Xavi había Exacto. sembrado las semillas, Flick las hizo florecer. El Barcelona no solo jugaba mejor, jugaba con autoridad. Presionaban con ferocidad, pensaban con rapidez y ganaban, incluso cuando el fútbol no era bonito. Laporta había acertado de nuevo, demostrando que su instinto para elegir líderes seguía intacto. Pero la visión de Laporta iba más allá del césped. El Barcelona no solo necesitaba un equipo competitivo, necesitaba un escenario que reflejara su grandeza. Hola, soy Rodrigo Montemayor y llevo El Spotify Camp Nou, en proceso de renovación, estaba tomando forma como un Es lo que dije hace rato, el Camp Nou, que está en remodelación, hasta ahorita sigue en remodelación, y es algo que le dará a futuro mucho más ingresos al Barcelona, está muy claro. La pensó muy bien Laporta, la hizo muy bien Laporta acá con el Camp Nou. coloso moderno. Con un Aparte costo de más rápido, de mil no fue tanto millones de tiempo. euros, no era solo un estadio, era una declaración de intenciones. Un 2 templo temporadas y diseñado para media los aficionados sin el globales, Barça. para noches O épicas sea, de es poco fútbol tiempo y para ingresos que aseguraran la para un estabilidad estadio, ¿no? financiera. En paralelo, Laporta cerró un acuerdo histórico con Nike en 2024, 1.700 millones hasta 2038, con 158 millones llegando de inmediato, sin cláusulas que penalizaran el rendimiento deportivo. El club, que años antes no podía pagar salarios, ahora respiraba con normalidad. El futuro también estaba en la cantera. La Masia, la fábrica de sueños del Barcelona, seguía produciendo joyas. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Héctor Ford, nombres que no solo prometían, sino que ya brillaban. Eran jóvenes, pero jugaban con la garra de titanes. Con Flick al mando, el equipo era rápido, dinámico, hambriento. Laporta había creado un equilibrio perfecto, un entrenador implacable, una plantilla joven y un club financieramente. Bueno, acá tienen la plantilla del Barcelona en la temporada 2024-2025. Con Hansi Flick al mando su primera temporada. Ter Stegen en el arco, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí la defensa, Koundé y Valde los laterales, Casado y Pedri en mediocampo, que al final fue Pedri y Frenkie de Jong, Dani Olmo de media punta, Rafinha por la izquierda, Lamine Yamal por la derecha y Lewandowski como delantero centro. Estaba Eric García, Araujo, Christensen, Héctor Ford, Gerard Martín, Iñaki Peña, Ander Astralaga, Fermín López, Pablo Torre, Gavi, Frenkie de Jong, Pau Víctor, Ansu Fati y Ferran Torres. Como los suplentes de este equipo, una muy buena banca que justifica lo que hizo el Barcelona en esta temporada. Sumándole eso al entrenador. Sólido. Y entonces llegó el momento de la gran jugada. Laporta sabía que el regreso del Camp Nou no podía ser solo una inauguración, tenía que ser un espectáculo que sacudiera al mundo. Rumores apuntaban a un fichaje estelar,
un nombre que simbolizara el renacimiento del club. Erling Haaland, Florian Wirtz y Rafael Leao, jugadores que, según fuentes, no dudarían en unirse al proyecto. No se trataba solo de talento, era una cuestión de simbolismo. Laporta quería que la reapertura del estadio fuera una coronación, un momento que silenciara a los escépticos y recordara al mundo por qué el Barcelona es más que un club. A medida que se acercaba el final de su mandato, Laporta no buscaba aplausos, buscaba algo más grande, un legado imborrable. El Barcelona de 2024 no solo estaba estabilizado, estaba modernizado, revitalizado, listo para dominar. Las elecciones se acercaban, pero Laporta no necesitaba hacer campaña. Su obra hablaba por él. Un club que había estado al borde de la muerte ahora era un reino renacido. Había dejado ir a leyendas, arriesgado el futuro con palancas económicas, enfrentado críticas, pero cada decisión, cada sacrificio valió la pena. Y totalmente, la valió cada voto, cada sacrificio que hizo Laporta por este Barcelona. Es una locura lo que hizo, es el mejor presidente en la historia del Barcelona. Cómo logró volver a resurgir al Barça de las cenizas. Un club que, como dice el video, estaba muerto, muerto literalmente. Lo logró reponer, lo logró resurgir y ahora es uno de los equipos más fuertes en Europa. Algo que me sorprendió que yo quería ver es cuándo finaliza el mandato de Joan Laporta en el Barça. La duración del mandato de la Junta Laporta no ha estado exenta de controversia. Según los estatutos, artículo 29 de los estatutos del club, este debe extenderse por 4 años naturales más. Así que volvió a ganar prácticamente las elecciones en el 2025 y estará por mínimo 4 años más. Así que tenemos Laporta para rato, Joan Laporta muchachos. no solo lideró al Fútbol Club Barcelona, lo salvó. En 2003, cuando el club había perdido su rumbo, en 2021, cuando había perdido todo. Fue el hombre que dijo sí cuando otros huyeron. Con memoria, audacia y una voluntad inquebrantable, reconstruyó un gigante. Ahora, con un estadio a punto de abrir sus puertas, un equipo que vuelve a inspirar y un futuro brillante, su legado está casi completo. Joan Laporta no es solo un presidente, es el guardián de un sueño que se niega a morir. Solo hubo Bueno, así pudimos ver el video que explica cómo Joan Laporta pudo resurgir al Barça, resucitar o hacer que el Barça renazca de sus cenizas luego de haberlo agarrado en 2021 con una deuda increíble, con jugadores pésimos, pero después de 4 años se nota cada vez más la importancia que tuvo Joan Laporta en este equipo, el por qué el Barcelona actualmente está como está, y claramente detrás de todo eso está Joan Laporta, el mejor presidente en la historia del Barça. Pero bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, video todos los días.